Las lágrimas le corrían por la cara mientras apretaba el billete de $2 con las manos temblorosas. Cumplía 23 años hoy. Y eso era todo lo que le quedaba en el mundo. No celebraba un cumpleaños desde el accidente. Desde aquella noche, hace 2 años, cuando todo se hizo pedazos, sus padres, su futuro, su razón para levantarse cada mañana. Pero hoy quería algo distinto. Solo una cosa. Un pastel de cumpleaños, aunque fuera el más pequeño. Algo que demostrara que seguía aquí, que aún valía la pena celebrarla. ¿El problema? Con $2 no se compra ni la esperanza. Miró a través del vidrio de la pastelería, hacia las filas de pasteles perfectos. Cada uno era un sueño que no podía pagar. No había probado una comida decente en días. Pero en ese momento, el hambre no era lo que más dolía. Era la soledad. El peso sofocante de ser completamente invisible para el mundo. Entonces lo oyó. Papá, ¿por qué está llorando la señora bonita? La voz de una niña pequeña, inocente, curiosa, preocupada. Zelda levantó la vista y vio a un hombre y a su hija ahí de pie, mirándola. El hombre tenía ojos amables, de esos que han conocido el dolor. Y lo que hizo después, nadie lo vio venir. Ni Zelda. Ni su hija. Ni nadie. Lo que ese padre soltero hizo en ese instante lo cambiaría todo. Pero el verdadero shock todavía estaba por venir. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y si esta historia te llega al corazón, no olvides darle like, compartirla y suscribirte. El hombre se agachó junto a su hija, apoyando la mano con suavidad en su pequeño hombro. No lo sé, cariño, dijo en voz baja, cruzando la mirada con Zelda por un segundo antes de apartarla, como si entendiera que a veces el dolor necesita privacidad. Pero la niña no apartó la mirada. Se acercó un poco más, con su abrigo rosa de invierno resaltando contra la tarde gris. ¿Estás triste? ¿Por qué es tu cumpleaños? A Zelda se le cortó el aliento. ¿Cómo podía saberlo esa niña? Bajó la mirada al billete arrugado de $2 en su mano, y luego volvió a mirar la cara de la niña, tan abierta, tan genuinamente preocupada. ¿Cómo? Es que no dejas de ver los pasteles de cumpleaños, dijo la niña, como si fuera lo más sencillo del mundo. Y estás llorando. Eso hago yo cuando no puedo tener algo que de verdad quiero. El hombre se puso de pie, pasándose una mano por el cabello oscuro. Se veía incómodo, como si quisiera irse y ahorrarle a Zelda la vergüenza de ser vista así. Pero algo lo retuvo. Ayora, dijo con cuidado. Tal vez deberíamos. ¿Podemos comprarle un pastel, papá? Por favor. Cariño, no creo que. No, dijo Zelda rápido, limpiándose la cara con el dorso de la mano. No, de verdad, es muy amable, pero yo no puedo. Las palabras se le hicieron nudo en la garganta. Si lo necesitaba. Dios, lo necesitaba. Cualquier cosa que hiciera que ese día se sintiera menos como ahogarse. Ayora tiró de la manga del abrigo de su papá. Papá, es su cumpleaños. Nadie debería estar triste en su cumpleaños. El hombre, Alaric, se enteraría Zelda después, miró a su hija, luego a Zelda, y luego otra vez a su hija. Algo le cambió en la expresión. ¿Resignación? ¿Reconocimiento? Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Podemos hacerlo. ¿De verdad? La cara de la niña se iluminó. No, por favor. Zelda empezó a levantarse, a irse, a desaparecer otra vez en esa vida invisible que llevaba, pero Alaric alzó la mano. Es solo un pastel, dijo. Su voz era amable, pero firme. Déjanos hacerlo. Por favor. Había algo en cómo lo dijo. No era lástima. No era caridad. Era comprensión, como si él también supiera lo que se siente ahogarse. A Zelda se le cerró la garganta. Asintió, incapaz de hablar. 10 minutos después, estaba sentada en la misma banca, sosteniendo una cajita blanca. Adentro había un pastel de chocolate con feliz cumpleaños escrito en betún azul delicado. No era el más barato. Era uno de los bonitos. Uno de los que ella había estado mirando desde la ventana. Ayora se sentó a su lado, balanceando las piernas, observándola con esos ojos imposiblemente amables. ¿Te lo vas a comer aquí? Yo no sé. Deberías venir a nuestra casa. Anunció Ayora como si fuera lo más obvio del mundo. Vamos a cenar espagueti. A mi papá le sale bien rico. Y luego te comes tu pastel. Alaric, que estaba a unos pasos, se vio ligeramente alarmado. Ayora, seguro ella tiene. No tengo,
se oyó decir Zelda. Las palabras le salieron antes de que pudiera detenerse. No tengo a dónde ir. El silencio que siguió fue pesado. La expresión de Alaric cambió, no a lástima, sino a algo más profundo, tristeza, o ese reconocimiento de nuevo, como si de verdad la estuviera viendo por primera vez. Entonces ven con nosotros, dijo simplemente. El primer impulso de Zelda fue negarse, proteger el poco orgullo que le quedaba. Pero Ayora la miraba con tanta esperanza, con una certeza tan inocente de que esto era lo correcto, que Zelda se quebró por dentro. Y la verdad era que Zelda estaba cansada. Cansada de ser fuerte. Cansada de estar sola. Cansada de fingir que no necesitaba a nadie. Está bien, susurró. Gracias. El trayecto a su casa fue silencioso. Zelda iba en el asiento trasero de la camioneta vieja de Alaric, con la caja del pastel sobre las piernas, mirando las calles pasar por la ventana. Ayora platicaba desde adelante, contándole a su papá de la escuela, de su amiga Emma, del dibujo que hizo en clase de arte. Cosas normales. Cosas de familia. Cosas que Zelda no había escuchado en 2 años. La casa era pequeña, pero cálida. Un lugar que se sentía vivido, querido. Había fotos en el pasillo, Ayora de bebé, fiestas de cumpleaños. Una mujer de ojos amables que Zelda supuso era la mamá de Ayora. Notó que no había fotos recientes de esa mujer. «¿Puedes colgar tu abrigo ahí?», dijo Alaric, señalando un gancho junto a la puerta. Se metió a la cocina, sacó una olla y la llenó de agua. «Ponte cómoda. No me tardo». Pero Zelda no sabía cómo ponerse cómoda. Se quedó de pie en la sala, con las manos entrelazadas frente a ella, sintiéndose una intrusa. Ayora ya había desaparecido por el pasillo, y el sonido de una puerta cerrándose le dijo que se había metido a su cuarto. «¿Puedes sentarte?», llamó Alaric desde la cocina. Zelda se sentó apenas en la orilla del sillón, el cuerpo tenso. La casa olía a canela y a algo más. Tal vez lavanda. Olía a hogar. Nada que ver con los albergues. Nada que ver con las calles frías. Nada que ver con el silencio vacío al que ya se había acostumbrado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alaric. Su voz era suave, sin juicio. Apareció en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, observándola con cuidado. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has estado en la calle?». A Zelda se le apretó el pecho. No esperaba una pregunta tan directa. «2 años, desde que murieron mis papás». Él asintió despacio. No pidió detalles. No presionó. Solo asintió, como si entendiera que hay dolores demasiado grandes para las palabras. «Lo siento». «¿Zelda puede ver mi cuarto después de cenar?». La cena fue extraña, casi irreal. Zelda estaba en su mesita de cocina con un plato de espagueti enfrente, observando a Ayora enrollar los fideos con el tenedor mientras contaba su día. Alaric comía en silencio, sonriendo de vez en cuando con las historias de su hija, y mirando a Zelda de reojo para asegurarse de que estaba bien. No estaba bien, pero estaba ahí, y eso era algo. La primera semana se sintió como vivir dentro del sueño de otra persona. Zelda dormía en el sillón, envuelta en cobijas que olían a suavizante, un lujo que había olvidado que existía. Cada mañana despertaba con el sonido de los pasitos de Ayora por el pasillo, con el olor del café, con los movimientos silenciosos de Alaric al alistarse para irse a trabajar. Zelda intentaba ser útil. Era la única forma que conocía de justificar que estaba ahí. Despertaba temprano, doblaba las cobijas con precisión, lavaba los platos que hubiera en el fregadero, limpiaba la cocina aunque ya estuviera limpia. Alaric la encontraba reorganizando cosas que no necesitaban reorganizarse. Y le daba esa mirada, gentil, un poco divertida, y quizá un poco triste. «Quiero ayudar», Zelda no lo miró. «Me estás dejando quedarme aquí. Lo mínimo que puedo hacer es...». «Zelda. Solo quiero aportar algo», dijo en voz baja. «Bien, pero no nos debes nada. Lo digo en serio». «¿Y papá?», preguntó Ayora una tarde, sentada con las piernas cruzadas en el piso mientras Zelda la ayudaba a colorear. La mano de Zelda se detuvo sobre el papel. «Sí. Murieron en un accidente de coche. Como mi mamá», dijo Ayora suave. «Ella también se murió, por estar enferma». «Lo sé, cariño. Lo siento». «¿Deja de doler?». «Papá todavía llora a veces», susurró Ayora como si fuera un secreto.
En la noche, cuando cree que estoy dormida. El corazón de Zelda se quebró un poco más. Miró a esa niña pequeña y valiente que había perdido a su mamá y aún así estaba llena de luz, llena de bondad. Ayora volvió a colorear. Creo que él está solo, aunque... ¿Tú estás sola? Sí, admitió Zelda. Mucho. Esa noche, después de que Ayora se durmiera, Zelda encontró a Alaric en la cocina lavando platos. Ella tomó un trapo y empezó a secar sin preguntar. Trabajaron en silencio unos minutos. Solo se oía el agua corriendo y el choque suave de los platos. Ella habla de ti, dijo Alaric al fin. Ayora. Ya me preguntó 3 veces si te vas a quedar. Las manos de Zelda se quedaron quietas. ¿Y qué le dijiste? Hizo una pausa. Pero, por lo que vale, espero que sí. Que te quedes. O sea, al menos hasta que arregles tus cosas. ¿Por qué no? Cerró el agua y se giró hacia ella. Tienes razón. No lo eres. Es bien. Y, la verdad, es bonito tener a otro adulto aquí. Alguien que lo entiende. ¿Qué entiende qué? La palabra quedó colgando entre ellos. Pérdida. Duelo. Intentar seguir cuando todo se siente imposible. Alaric soltó una risa sin humor. No lo estoy. Manejo un taller mecánico que apenas se sostiene. Casi no duermo. Y la mitad del tiempo no sé si lo estoy haciendo bien con Ayora. Hizo una pausa, tragándose algo. Estás arruinando, dijo Zelda en voz baja. Ayora es increíble. Estás haciendo algo bien. Tal vez. Se pasó una mano por el cabello. Pero es difícil hacerlo solo. Así que si te preocupa ser una carga, no lo seas. Estás ayudando más de lo que imaginas. En la tercera semana, algo cambió dentro de Zelda. Empezó a relajarse un poquito. A creer, aunque fuera un poco, que tal vez sí podía tener esto. No para siempre, pero por ahora. Tal vez podía dejarse sentir segura. Ella y Alaric entraron en una rutina. Él llegaba del taller con grasa y cansancio encima, y ella ya tenía la cena empezada, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ayora hacía la tarea en la mesa mientras ellos cocinaban. Y por momentos, breves momentos, se sentía como una familia. Cuéntame de antes, le dijo a Alaric una noche, picando verduras mientras Zelda revolvía la salsa. Antes de que todo se rompiera. Estaba en la universidad, dijo ella, estudiando arte. Quería ser ilustradora. Libros para niños, tal vez, algo que hiciera sentir cosas a la gente, ¿sabes? ¿Por qué lo dejaste? Zelda negó con la cabeza. No podía pagarlo. Después de que murieron mis papás, todo lo que tenían se fue en deudas y cuentas médicas. No me quedó nada. Sin familia, sin dinero, sin dónde ir. Siguió revolviendo, viendo cómo burbujeaba la salsa. Intenté trabajar, intenté seguir, pero no podía pagar renta y comida y colegiatura. Algo tenía que ceder. Cediste tu sueño. Cedí todo. Alaric se quedó callado un momento. Podrías empezar otra vez. Lo del sueño, digo. Zelda negó. Ya es muy tarde. Tienes 23, Zelda. No es tarde para nada. Pero a ella se le sentía tarde. Como si ya se le hubieran acabado las oportunidades, la esperanza, y esta bondad temporal de un extraño y su hija, era más de lo que merecía. Para la cuarta semana, Zelda se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de esa vida. De las mañanas tranquilas, de las tardes caóticas, de la risa de Ayora y la presencia firme de Alaric, de sentirse importante otra vez. Y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa. Una noche, después de que Ayora se durmiera y la casa quedara en silencio, Zelda se sentó en los escalones del porche envuelta en una chaqueta de Alaric. El aire era frío, cortante, pero lo necesitaba. Necesitaba sentir algo filoso que cortara el calor que se le estaba metiendo en los huesos. La puerta se abrió detrás de ella. Alaric se sentó a su lado con 2 tazas de té. Le pasó una sin decir nada. Se quedaron en silencio un rato, mirando su respiración hacerse nubecitas en el aire. No puedo con esto, dijo Zelda al fin, con la voz quebrada. ¿Con qué? Con esto, con sentir que pertenezco aquí, con sentir que soy parte de algo. Porque al final se va a acabar. Su voz tembló. Vas a darte cuenta de que solo soy una chica rota a la que le tuviste lástima, y voy a regresar allá afuera, y va a doler muchísimo más porque me dejé creer.
Se le rompió la voz por completo. Alaric dejó su taza. Mírame. Ella no pudo. Zelda, mírame. Zelda se giró, con lágrimas corriéndole por la cara. No estás rota, dijo él, firme. Estás herida. No es lo mismo. Y no te traje por lástima. Lo hice porque Ayora vio a alguien que necesitaba ayuda. Y porque cuando te miro, veo a alguien que sigue luchando, que sigue aquí. Eso requiere fuerza. Tragó saliva. No sé si yo hubiera. He estado sola tanto tiempo, susurró ella. No sé cómo aceptar amor ya. No sé cómo dejar entrar a la gente sin esperar a que se vaya. Entonces lo vamos a averiguar juntos. Él se acercó y, con suavidad, le limpió una lágrima de la mejilla. Porque yo no me voy a ningún lado. Y Ayora tampoco. Te queremos aquí, Zelda. No porque nos des lástima, sino porque haces que este lugar se sienta como un hogar otra vez. 3 días pasaron después de esa conversación en el porche. 3 días en los que Zelda sintió que caminaba en terreno nuevo, incierta, pero con esperanza. A veces sorprendía a Alaric mirándola cuando ella ayudaba a Ayora con la tarea, cuando se reía de algo tonto, cuando simplemente existía en esa casa como si perteneciera ahí. La cuarta noche, después de arropar a Ayora, Alaric encontró a Zelda en la cocina. Ella estaba dibujando en una servilleta, algo que no hacía desde hacía meses. Solo líneas pequeñas. Nada especial, pero se sentía como respirar después de contener el aire demasiado tiempo. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con la voz cuidadosa. El corazón de Zelda saltó. Esto era. Le iba a decir que era hora de irse. Que ya se había pasado. ¿Qué? En el porche, añadió él. Zelda lo siguió afuera, con la mente corriendo por todas las posibilidades malas. Pero cuando se sentaron y él se giró hacia ella, no había arrepentimiento en sus ojos. Solo algo parecido al miedo, mezclado con determinación. He estado pensando en lo que dijiste, empezó Alaric. De no saber aceptar amor, de tener miedo de que la gente se vaya. Tomó aire. Lo entiendo. Cuando murió Caroline, me apagué. Me enterré en el trabajo, en cuidar a Ayora, porque sentir cualquier otra cosa era demasiado peligroso. Hizo una pausa. Amar a alguien significa que puedes perderlo, y yo ya sabía cuánto te destruye eso. A Zelda se le apretó la garganta. Alaric, déjame terminar. Pero entonces apareciste tú. Esta mujer triste y hermosa en una banca, con $2 y el corazón roto. Y Ayora te vio, de verdad te vio, como ven los niños. No, no quieres decir eso. Sí. Él se acercó, con los ojos fijos en los de ella. He intentado pelearlo. He intentado decirme que es muy pronto, que es complicado, que es demasiado arriesgado. Pero ya no puedo, Zelda. Hablaba con una honestidad que le dolía. Las lágrimas se le desbordaron a Zelda. Entonces lo arruinamos juntos. Él sonrió apenas. No te estoy pidiendo que seas perfecta, Zelda. Te estoy pidiendo que te quedes, que lo intentes, que te dejes amar aunque de un miedo de la fregada. Ella lo miró. Ese hombre que le había dado más bondad que nadie en 2 años, que le había dado techo y comida y algo muchísimo más valioso, esperanza. Pensó en Ayora. En la niña que la vio llorando y decidió que ella importaba. En la vida que le estaban ofreciendo. Frágil e incierta, sí, pero real. No sé si estoy lista, susurró. Está bien. Alaric apretó su mano. Vamos despacio. Lo vamos viendo. Pero no te vayas solo por miedo. Quédate porque quieres. Porque tú también sientes algo. Y claro que sentía algo. Sentía todo. Miedo y esperanza y amor y terror, todo mezclado. Pero debajo de todo eso había algo más fuerte, la idea de que tal vez sí merecía esto. Tal vez sí merecía ser feliz otra vez. Siento algo, admitió. Siento todo, y me da muchísimo miedo, Alaric, porque perderte, perderlos a los dos, me rompería de una forma que no sé si sobreviviría. Entonces no nos vamos a perder. Él le llevó la mano a los labios y le besó los nudillos con suavidad. Nos vamos a sostener. Vamos a pelear por esto. Porque vales la pena, Zelda. Siempre la has valido. Zelda se inclinó hacia él y lo dejó abrazarla. Dejó que la envolviera como si fuera algo precioso. Dejó que las lágrimas le cayeran contra su pecho mientras se la sostenía.
Y por primera vez desde que murieron sus padres, Zelda se permitió creer que estaba en casa. 6 semanas después, Alaric llevó a Zelda y a Ayora de regreso a la pastelería, la misma donde todo empezó. Ayora no dejaba de reírse, brincando de emoción, claramente sabiendo algo que Zelda no. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Zelda, riéndose cuando Ayora la jaló hacia la puerta. Ya verás, dijo Alaric, con esa sonrisa suave asomándose en los labios. Adentro, la pastelería estaba tibia y olía a azúcar y a posibilidad. La dueña los reconoció, saludándolos desde el mostrador. Y ahí, en una mesita cerca de la ventana, la misma ventana contra la que Zelda se había quedado viendo meses atrás, había un pastel precioso. Betún blanco con flores azul claro delicadas. Simple. Perfecto. Alaric, ¿qué? Él le tomó la mano y, de pronto, se arrodilló. El corazón de Zelda se detuvo. Zelda, la primera vez que te vi a alguien que estaba sufriendo. Pero también vi a alguien que no se había rendido. Alguien que seguía aquí, que seguía intentando, que seguía esperando algo mejor. Las lágrimas ya le caían otra vez. En estos meses te he visto sanar. Te he visto sonreír otra vez. Te he visto amar a mi hija como si fuera tuya. Y me enamoré completa, imposiblemente de ti. Sacó un anillo de plata sencillo. Me haces querer ser valiente de nuevo, continuó. Me haces creer en segundas oportunidades. Y sé que solo han pasado unos meses, y sé que puede parecer rápido, pero cuando has vivido la pérdida, aprendes que la vida es demasiado corta como para desperdiciarla teniendo miedo. Le extendió el anillo. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Sé la mamá de Ayora. Sé parte de esta familia, que ya se siente incompleta sin ti. Zelda no podía hablar. Apenas podía ver entre las lágrimas. Pero asintió con desesperación, una y otra vez. Sí. Sí. Dios mío, sí. Alaric se puso de pie, le puso el anillo en el dedo y la besó mientras Ayora gritaba de emoción y la dueña de la pastelería aplaudía, y el mundo por fin se sintió bien de una forma que Zelda no había sentido en años. Te amo, susurró Zelda contra sus labios. Yo también te amo. Un año después, Zelda estaba en el pequeño estudio de arte junto a la casa, el que Alaric le había construido, el mismo donde cada sábado daba clases de arte a niños de familias de bajos recursos. Las paredes estaban llenas de dibujos y pinturas, manchas brillantes de color y esperanza. Ayora estaba sentada en un caballete, pintando con cuidado un atardecer, con la lengua asomándose por la concentración. Por la ventana, Zelda veía a Alaric en el patio, arreglando algo en su camioneta, con grasa en las manos y una sonrisa en la cara. Esa era su vida ahora. No perfecta, pero real. No fácil, pero llena. Había pasado de no tener nada, de estar sentada en una banca helada con $2 y el corazón roto, a tener todo lo que importaba. A veces pensaba en esa chica. La que no podía pagar un pastel de cumpleaños. La que creía que jamás volvería a ser feliz. Y deseaba poder regresar y decirle, aguanta. Solo aguanta un poco más. Porque a veces, cuando menos lo esperas, una niña y su papá entran en tu vida y lo cambian todo. A veces el amor te encuentra cuando no lo estás buscando. Cuando estás rota, perdida y convencida de que no lo mereces. A veces llega como un gesto amable, un hogar cálido y dos personas que te ven, de verdad te ven, y deciden que vales la pena. Alaric entró al estudio y la abrazó por detrás. ¿Estás bien? Zelda se recargó en él, mirando a Ayora pintar, sintiendo el peso del anillo en el dedo, respirando la vida que había construido desde cero. Estoy más que bien, dijo en voz baja. Estoy en casa. Y lo estaba. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede encontrarte, por favor suscríbete a Soul Story. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario contando qué fue lo que más te llegó, porque historias como estas importan, y tu apoyo nos ayuda a seguir contándolas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.